Usted está viendo Tierra América, la vida hecha imagen. Recuerda que el siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Tierra América, la vida hecha imagen. Saludos país, voz para el cambio, esta ventana de patria, de compromiso con el ideal de Duarte, convencido siempre de que una nación digna de nuestros hijos es posible, una nación grande, próspera, aún en este territorio pequeño, pero que todos los dominicanos, las dominicanas, podamos tener la oportunidad de vivir con dignidad, con decoro, y que no tengamos que irnos a playas extranjeras a vender nuestra fuerza de trabajo, a vender nuestro sueño, o a buscar un sueño que no es exactamente el sueño nuestro. El sueño nuestro, la vida nuestra está aquí, en este territorio, de mango, cicajuil, de casabe, de mangú con queso, de mangú con salami, con lo que sea, pero aquí, en nuestra tierra. Y Duarte puso todo su empeño en esto, en tener una patria digna de nuestros hijos, donde todos y todas nos sintamos orgullosos de ser dominicanos. Y un tema importante para Juan Pablo Duarte fue el tema municipal. Y justo como hemos dicho, que todo este año, y así lo hemos venido haciendo, año del bicentenario del natalicio del Padre de la Patria, vamos a estar trabajando las ideas del Padre de la Patria. Duarte, en ese magnífico proyecto de constitución que elaboró abril-julio del año 1844, donde prácticamente dejó sentado lo fundamental de su pensamiento político, la visión que tenía de la organización del Estado, de la democracia que pretendió construir, y que nos dejó los hilos fundamentales de ese pensamiento. En uno de los articulados, sin número incluso, Duarte dice que para mejor administración de los negocios públicos, es decir, para mejor administración de los asuntos del Estado, este deberá organizarse en 4 poderes fundamentales. Y sitúa como número 1 el poder municipal. El poder municipal. Luego habla del poder legislativo, el poder judicial y finalmente el poder ejecutivo. Y en la práctica política en la República Dominicana se han invertido las cosas. En la práctica, el poder ejecutivo es el número 1, es el que centraliza los recursos porque lo administra, y entonces quien tiene los recursos impone las reglas de juego de alguna manera, porque simplemente presiona, estrangula a los otros, no entregando los recursos que no son suyos, que son recursos públicos, que son recursos de la nación. Pero en la visión de Duarte, el municipio debía ser el poder fundamental. Y hemos dicho otras veces que Duarte lo concibió así porque en la municipalidad es donde reside el ciudadano, la ciudadana, y en consecuencia es allí donde debe ser ejercida a plenitud la democracia, o donde debe estar en juego la democracia. Es decir, con la participación de los ciudadanos, de las ciudadanas, de los municipios en el quehacer de la vida política, social, institucional, económica, cultural. Todo tiene que venir del municipio, del territorio. Por eso Duarte, con esa visión que tenía, una visión extraordinaria, concebía el poder municipal como el poder fundamental, el poder primario de una democracia realmente funcional. Es decir, para que una democracia funcione adecuadamente, tiene que existir un poder municipal funcional. Un poder municipal que sea real, donde los municipios tengan derecho a participar, donde su opinión, donde sus intereses sean puestos en juego, sean tomados en cuenta, y donde las cuestiones fundamentales sean decididas en la comunidad. Por eso, en esa visión de Duarte, el municipio era una cuestión fundamental, era el principio de la democracia. Por eso nosotros no nos cansamos de decir que en esa visión política de Juan Pablo Duarte, con una convicción sobre la democracia, de la participación de la gente, del respeto a la forma de pensar de los demás, es donde hoy tenemos que ir para retomar los cauces perdidos de la democracia en la República Dominicana. Un teórico me dirá, cauces perdidos, ¿y alguna vez hemos tenido democracia? Son de las cosas que se pueden discutir y que vivimos discutiendo, porque en definitiva
la democracia se construye con la participación de la gente. Sin la gente no puede construirse la democracia. Lo otro sería otra cosa. Bien, para que abordemos el tema del municipio de esa perspectiva duartiana, hemos invitado en el día de hoy por primera vez, después de tener 3 años invitándolo para que acceda a una conversación con nosotros de cara al país, tenemos entonces por fin, a Pedro Hernández, un amigo, un camarada, un hermano, con quien hemos compartido múltiples jornadas de trabajo político, de trabajo social, de trabajo intelectual, y que Pedro ha devenido en el país en ser uno de los principales armadores, o quizá teóricos, o quizá pensadores del tema del municipio, de los desafíos de la vida municipal, de la importancia que tiene el municipio, el ayuntamiento, el cabildo, la alcaldía, como se le llama hoy, no importa el nombre, lo que está referido al poder municipal, a ese primer poder que concebía Juan Pablo Duarte. Don Pedro Hernández, gracias por estar con nosotros, saludos, y que nos ayude a desentrañar desde las ideas primigenias de Juan Pablo Duarte la cuestión del municipio, la importancia del municipio en la construcción de una sociedad realmente democrática. Don Pedro, saludos y ayúdenos a entender un poco más y mejor las ideas de Juan Pablo Duarte en este sentido. Bueno, primero, gracias a ti por la invitación, por la reiterada invitación. No siempre uno tiene la posibilidad de cumplir y satisfacer así los ruegos de los amigos como tú, porque tú sabes que vivimos una vida complicada con unas agendas muy llenas de actividades, etcétera. Pero bueno, lo importante es que estamos acá contigo. Comenzamos por la concesión de Duarte. Duarte y el poder municipal. Y la municipalidad. En tu introducción, bastante clara, muy precisa, sobre esa concesión que tiene Duarte sobre los municipios. Yo pienso, por la lectura que he hecho de algunos textos que tratan de recuperar esta concesión, esta visión de Duarte sobre el municipio, que posiblemente esta opinión de Duarte sobre lo municipal, la fuerza que le da en su propuesta a lo municipal, tal como tú decías, está muy estrechamente relacionado con la democracia. Y con la democracia en el entendido de que la democracia es un régimen político que tiene como base fundamental la participación de la gente, de la ciudadanía, de ciudadanos y ciudadanas en la toma de decisiones de todos aquellos aspectos que están relacionados con la vida pública, con la administración pública, con las políticas públicas. Y en ese sentido, creo que cuando Duarte le da este sentido y este significado a la municipalidad, está reclamando y está retomando la importancia de la participación social en los aspectos de la gestión de lo público, porque digamos que en el entendido de Duarte no se podía desligar la gestión de lo público en una democracia desligándose de la posibilidad de que tuviera la ciudadanía de tener algún nivel de influencia y de decisión en todos aquellos elementos relacionados con la gestión pública. Y posiblemente eso también esté muy relacionado con las influencias que tuvo Duarte en su trajinar por Europa,
de elementos que estaban posiblemente en boga en Europa y que estaban directamente relacionados también con la democracia. Entonces, eso nos lleva a nosotros a pensar y a decir, a establecer que en República Dominicana, por ejemplo, y pienso que en muchos países del planeta, todavía está muy pendiente por lograr esas ideas de Duarte. Pero como estamos hablando en el marco de República Dominicana, entonces podríamos decir que aquí en nuestro país, en nuestro sistema político, estas ideas de Duarte siguen estando pendientes de lograr. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que tenemos un régimen municipal que tiene algunas competencias de políticas públicas, no es menos cierto que en términos de la gestión de las políticas públicas del país, prácticamente lo que hacen los gobiernos locales, las alcaldías, los ayuntamientos, es secundario, es marginal a todo el aspecto y el espectro de las políticas públicas. Por ejemplo, en el plano de la planificación que se hace de las políticas públicas en República Dominicana son ampliamente centralizadas. La hace ahora el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y aún no hay una conexión y una coordinación entre el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo con los gobiernos locales, aunque esté planteado incluso en la misma ley 498 del 2006 que establece el Sistema Nacional de Planificación, y muy recientemente planteado con mucha fuerza en la ley 112 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo. Es decir, en los papeles, en el sistema jurídico, se ha establecido la necesidad de la coordinación para la planificación de las políticas públicas, y se ha reconocido en estos papeles el rol importante que pueden tener los gobiernos locales por su ubicación territorial en la posibilidad de reconocer, de captar lo que son las necesidades de los territorios, las necesidades de las comunidades que trabajan, que habitan, que viven en los territorios, y de esa manera darles respuesta, identificar los problemas y darles respuesta desde la administración pública. Don Pedro. Y entonces que ellas constituyan la base de la planificación. O sea, se está planteando una especie de coordinación entre planificación sectorial, como se hace ahora, los aspectos educativos, los aspectos de salud, etcétera, con la planificación territorial, que sería aquella que harían los gobiernos municipales. Estamos lejos de lograr eso, pero tenemos que seguir insistiendo en eso, y en la medida en que seguimos insistiendo en eso, en esa coordinación, en que se dé importancia a la planificación territorial, en que se dé importancia a lo territorial en la planificación, estamos recuperando y reivindicando la visión y la concepción de Duarte sobre la democracia y sobre el sistema político. Pedro, hay que volver a Duarte. Usted ha hablado ahí, ha repetido varias veces el tema, el concepto territorial, el territorio territorial. Duarte, en el artículo 23 de su proyecto de constitución, dice que el territorio dominicano, cualesquiera que sean sus límites, se dividirá en grandes municipios en lo civil. Y Duarte habla de en grandes municipios.
Y traigo esta colación para pedir una reflexión suya sobre el particular, porque el país, en su organización geopolítica o en su organización geográfica, territorial, ha sido de alguna manera descuartizado. Hoy tenemos en el país, hace pocos años eran 117 municipios, hoy pudieran ser 140, no sé cuánto, pero bastante. Y esto trae una complicación para el manejo presupuestario. Se quiere hablar de la descentralización, pero a la hora de la verdad, lo que estamos hablando es de un aumento de la burocracia. Aquí antes, en lo que es hoy el Gran Santo Domingo, había un ayuntamiento, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, por el tema de la basura y los servicios públicos y esto que lo otro. Sin embargo, hoy tenemos en lo que era el Distrito Nacional, la capital, tenemos 8 ayuntamientos. Y esto ha servido para multiplicar una burocracia y, sin embargo, la basura sigue arropando al Gran Santo Domingo. No hay manera de responder y de resolver el tema de la basura. Y parecería que los ayuntamientos en el país no sirven para otra cosa que no sea para recoger basura. Y ni siquiera para eso están sirviendo. Entonces, la concepción de Duarte, la organización del territorio dominicano, del territorio nacional, en grandes municipios. Y sin embargo, en la práctica, hoy, lo que tenemos son pequeños municipios sin mayores pesos políticos. ¿Cómo valora Pedro Hernández la concepción o la práctica política de los políticos nuestros de descuartizar el país? Hoy quieren subdividir a la ciudad de Santiago de los Caballeros. Hay una oposición, pero quieren dividir también a toda la provincia, la quieren seguir subdividiendo. La Vega hasta hace poco era una gran provincia, ahí surgió Monseñor Noel. San Juan de la Maguana por igual, ya en Loma de Cabrera se quieren independizar y quieren convertir a Loma de Cabrera en provincia. O sea, esta práctica de subdivisión del territorio nacional y esta concepción de Juan Pablo Duarte. Yo sé bien que la población hoy es mucho mayor, que los medios de comunicación, que la grande carretera, pero como que hay una desproporcionalidad en esto, don Pedro. Mira, en lo que se relaciona con la elevación de categoría de secciones rurales a distritos municipales, de distritos municipales a municipio, hay dos causas, a mi modo de ver, puedo, como en todo, estar equivocado, que son las que confluyen para, de alguna manera, incidir en esta explosión de entidades municipales que hay en República Dominicana. Me parece que una es legítima y que la otra entra en el plano de la perversidad política. En el aspecto de lo que yo considero la causa legítima está el hecho de que los grandes municipios, caracterizados por inmenso territorio y fundamentalmente por una gran cantidad de población, tradicionalmente han concentrado sus inversiones y sus gastos en los cascos históricos y fundamentalmente con ello en la zona urbana de las ciudades y de los territorios en los que funcionan. Pero aún, bueno, discriminando en primer lugar la zona rural y en segundo lugar la zona más deprimidas de las ciudades, los barrios donde viven los sectores más empobrecidos, etc. Un modelo de eso pudiera ser incluso, o una evidencia de eso pudiera ser incluso la misma gestión de Roberto Salcedo en el Distrito Nacional. Es, a mi modo de ver, una gestión que ha sido buena relativamente para la zona urbana, digamos, más céntrica de la ciudad, pero no tan buena, y a mí me parece que si la evaluamos pudiéramos decir que mala, en la inversión y en la atención hacia los sectores más necesitados, más pobres, hacia los barrios más poblados. Y
si toma otros municipios que se caracterizan porque tienen grandes poblaciones rurales, te vas a encontrar entonces que el grueso de la inversión de los recursos económicos que manejan tradicionalmente se invertía en las ciudades y discriminaba a la zona rural. El resultado de eso entonces es que hay una demanda de sectores sociales empobrecidos, del campo, de los barrios, etcétera, porque se les reconozca su derecho también a ser parte de las inversiones, de los gastos, de las atenciones que hacen los municipios. Y la manera en cómo han canalizado esto es entonces tratando de crear una nueva municipalidad. Y esa es la primera parte de eso, que a mí me parece legítima. No estoy diciendo que sea legítima la creación de nuevos municipios, porque hay mecanismos que pueden, incluso en la ley, dar respuesta a una mejor distribución territorial y, digamos, sectorial del ingreso municipal y del presupuesto municipal. Pero bueno, el hecho sociológico que se registra es que ante esta discriminación, ante esta exclusión de la zona rural y de los sectores más deprimidos de las sociedades de la inversión del gasto municipal, entonces hay una demanda de querer hacer más municipios y tener un gobierno municipal más cercano que los represente y que en consecuencia lo atienda y atienda su demanda. Esa es la primera. La segunda, en la que yo llamo de carácter perverso, está relacionada con el clientelismo político y con la manera en cómo se hace la política, en este caso en República Dominicana. Yo creo que toda persona medianamente informada en República Dominicana sabe que hoy en día la política y las campañas electorales en las cuales los políticos tradicionales se promueven son muy costosas. Tú le preguntas a un regidor, a una regidora, a un alcalde, a una alcaldesa, a un diputado, a una diputada, a un senador, ¿cuánto le costó su campaña electoral? Y evidentemente que te va a decir muchos millones de pesos. Y en esos muchos millones de pesos tú incluyes lo que le aporta el partido, su partido, y lo que él mismo aporta a través de amigos, a través de las diversas formas que tiene para buscar ingresos para hacer su campaña. Entonces, una manera posterior de recuperar esas grandes inversiones que se hicieron a todos los niveles, desde la regiduría hasta la presidencia de la República, es a través de los mecanismos económicos del Estado. Y entonces eso crea una especie de lealtad política con sectores sociales que van a esperar que tú acceda al cargo de regidor, de alcalde, de senador, de diputado, etcétera, para que le satisfaga una serie de necesidades y de exigencias en la cual le pusieron sus expectativas cuando tú eras candidato. Y como consecuencia de eso, una manera de canalizar esas posibilidades de satisfacer esa demanda es vía el sistema político, con la creación de una entidad de carácter público, de carácter administrativo, de la administración pública, que maneje recursos. Y entonces ahí está la otra causa que en los últimos años, en las últimas décadas, hemos tenido en República Dominicana para crear esta explosión de entidades municipales. Pedro, razón legítima, perversidad política en el caso del Gran Santo Domingo, que antes teníamos una sola corporación edilicia, el Ayuntamiento de Santo Domingo. Hoy tenemos ayuntamientos por toda parte, desde el que esté Santo Domingo, Boca Chica, Los Alcarrizos, Herrera, Villamella, Sabana Perdida.
¿cuál ha sido el resultado? En esta combinación de perversidad y derecho legítimo de descentralizar, de hacer más eficientes los servicios, porque uno ha visto como que la principal tarea de un ayuntamiento es recoger basura, y el Gran Santo Domingo sigue inundado de basura. Hay una incapacidad manifiesta día a día con el tema de la basura, pero además uno se encuentra en cualquier calle una avería en una tubería del agua, y se bota más agua que la que necesita aquí Sabana Perdida, por ejemplo, para satisfacer su necesidad de ese preciado líquido. Y como que no hay respuesta de los ayuntamientos, del municipio, a estas cuestiones tan elementales de la población. Si evaluamos hoy el tema de la división del Gran Santo Domingo, ¿qué haría Pedro Hernández en esta evaluación? ¿Qué nos diría? Lo primero es que a mí, yo siempre fui partidario de la creación de los municipios que se han creado en la provincia de Santo Domingo. A mí me parece que si se evalúa de manera objetiva y se compara con la situación anterior, el hecho de crear el municipio Santo Domingo Este, el municipio Santo Domingo Norte y el municipio Santo Domingo Oeste ha sido positiva. Y me remito al análisis que hice anteriormente. 20 años atrás, antes de la existencia de estos municipios, esos territorios eran prácticamente desconocidos en términos de inversión por el ayuntamiento del distrito de Santo Domingo, que era el Gran Santo Domingo, y toda esa inversión se iba y se hacía en la zona urbana. En la medida que se crean estos municipios, hay una mejor distribución territorial de los ingresos, en este caso, de los municipios. El hecho de la existencia de desperdicio sólido, de basura, etcétera, en estos municipios, no está relacionado directamente con la creación del nuevo municipio. Está relacionado con varios temas, algunos de ellos muy complejos. Creo que puedo decir que uno de ellos, quizás de lo más importante, es un problema de ineficacia e ineficiencia de gestión pública. Es decir, es posible que las autoridades, los alcaldes, etcétera, de estos municipios, y no creo que todos, no hayan tenido la suficiente capacidad técnica ni la suficiente competencia para entender en el plano de la planificación cuáles son sus prioridades y cuáles son los elementos básicos a los que tienen que atender, etcétera. Entonces ahí hay problemas de ineficacia. Por el otro lado, el problema de la basura en República Dominicana, y fundamentalmente en el que se deposita en Duquesa, tiene elementos muy complicados porque ahí hay negocio. Incluso en día pasado, ¿negocio privado o negocios institucionales? De las dos maneras, o sea, hay negocios que hacen las autoridades municipales y hay negocios que se hace con el sector privado. Un especialista en esos temas, el día pasado hablando, decía un basurólogo del Distrito Nacional, que de la basura, del negocio de la basura, lo más limpio es la basura. Entonces, por ejemplo, lo que se ha suscitado ahora, la crisis que se ha suscitado ahora en el vertedero de Duquesa, no es un problema ni de orden técnico, ni de orden de gestión, sino un problema de negocio, que los que tenían la anterior compañía la vendieron a otra compañía, y ahí se ha suscitado un problema de reparto puro y simple de dinero, que ha afectado a alguien que antes tenía la posibilidad de
de recibir, ¿verdad?, su parte, y como que no la ve muy clara. Entonces todo esto ha confluido para crear un problema en el manejo del vertedero de Duquesa. Lo que es muy propio de los políticos y de la política en la República Dominicana. Si no hay negocio, si no atienden mis intereses, entonces yo cierro la puerta y que no funcione la democracia,